Hola a todos, amigos y amigas, y bienvenidos a nuestro canal Casa del Secreto. Si os gustan las historias cotidianas llenas de emoción y las valiosas lecciones sobre la familia, suscribíos al canal para acompañarnos. Y ahora, os invitamos a escuchar la historia de hoy. Llego tarde de trabajar y solo quedan sobras frías. Mi suegra dijo: «No tengo la obligación de servir a mi nuera». Le respondí: «Entonces te corto la pensión de 800 euros. Yo también he terminado mis obligaciones contigo. Me llamo Carmen y tengo 32 años». A simple vista, cualquiera pensaría que soy una mujer afortunada. Tengo un trabajo estable, ocupo un puesto directivo en una gran empresa en Madrid y unos ingresos con los que muchos soñarían. Tengo un piso estupendo en la ciudad, un matrimonio que dura ya casi 4 años y una familia que parece tranquila. Pero solo los que están dentro saben que hay casas que, aunque preciosas por fuera, por dentro están llenas de grietas irreparables. Pocos saben que el piso en el que vivo lo compré 3 años antes de casarme. Fue el fruto de casi 10 años de trabajo sin un verdadero día de descanso. Pasé de ser una empleada rasa a directiva. En mis primeros años, trabajaba de la mañana a la noche, muchas veces durmiendo en la silla de la oficina para poder terminar los proyectos. Cuando conocí a Alejandro, nunca pensé en competir por el dinero. Era un hombre amable, de voz suave, que siempre decía que, si 2 personas se amaban, cualquier obstáculo se podía superar. Le creí. Antes de la boda, le dije que el piso estaría a mi nombre por ser un bien privativo anterior al matrimonio. Alejandro solo sonrió y dijo: «Nunca me ha importado eso. Tu casa es, pues también nuestra casa». Aquella frase me hizo confiar aún más en él. Tras la boda, doña Rosa, mi suegra, se mudó con nosotros a Madrid con la excusa de que ya era mayor y le entristecía vivir sola en su pueblo. No me opuse. Creía que cuidar de los padres era lo correcto. Cada mes, además de pagar todos los gastos de la casa, le daba a mi suegra 800 euros para que tuviera sus caprichos y viviera cómodamente. Nunca le conté a nadie sobre este dinero porque lo consideraba mi deber como nuera. Al principio, ella estaba muy contenta, pero con el tiempo empezó a considerarlo su derecho. Poco a poco, hiciera lo que hiciera, nada le parecía bien. Un día me criticaba diciendo que solo sabía ganar dinero, pero no cuidar a mi marido. Otro día decía que las mujeres que trabajan tanto acaban por el mal camino. Una vez, miró el reloj cuando llegué a casa a las 9 de la noche y me dijo fríamente: «A saber si vienes de trabajar o de dónde». Yo solo sonreía, pensando que no pasaba nada porque las personas mayores fueran un poco cascarrabias. Lo que más me dolía era que Alejandro siempre elegía el silencio. Sabía que hacía horas extras. Conocía el estrés de mi trabajo y sabía que la mayor parte de los ingresos de la casa provenían de mí. Pero cada vez que su madre me atacaba, él me decía: «Déjalo, mujer, ten paciencia. Ya sabes cómo son las personas mayores». Tuve paciencia una vez y 10 veces, hasta que mi resignación se convirtió en algo que todos daban por sentado. Aquel día era fin de mes, y en la empresa acabábamos de cerrar un proyecto enorme. Estuve reunida con todo mi departamento sin parar desde la mañana hasta la noche. Cuando salí de la oficina, pasaban de las 10 de la noche. Una compañera me miró sonriendo: «Vete a descansar, Carmen, estos días has dormido menos que nosotros». Yo asentí. Durante todo el trayecto en coche hacia casa, solo pensaba en un plato de comida caliente. No esperaba que nadie me sirviera, solo deseaba que al abrir la puerta hubiera un poco de calor de hogar. Pero nada más entrar en la cocina, me quedé paralizada. Sobre la mesa solo quedaba un trozo de tortilla francesa reseca y los restos de un cocido, completamente frío, con la grasa flotando en un caldo aguado que llevaba horas, olvidado. En un plato apenas quedaban unas migajas de pan duro. Abrí la nevera y no había nada más. En ese preciso instante, mi suegra entró desde el salón. Me miró
y dijo con tono indiferente: ¿Ya has vuelto? Intenté mantener la calma. Doña Rosa, ya no queda comida en casa. Ella se encogió de hombros. Hay lo que hay. Miré las sobras frías y le pregunté: He tenido que hacer horas extras. Y he llegado tarde. ¿No podrías haberme guardado un poco de comida aparte? Ella sonrió con desdén. Yo no tengo la obligación de servir a mi nuera. Esa frase heló el ambiente de la cocina. Miré a la mujer que tenía enfrente. Durante 4 años, cada mes, le había transferido dinero religiosamente. Pagaba la luz, el agua, la comunidad, sus medicinas, sus caprichos. Nunca le había faltado ni un céntimo. Y a cambio, solo recibía una frase tan fría como un cuchillo. No tengo la obligación de servir a mi nuera. Dejé mi bolso sobre la mesa. Mi voz sonó sorprendentemente serena. Bien, entonces, a partir del mes que viene, te corto los 800 euros de asignación mensual. Yo también he terminado mis obligaciones contigo. El rostro de la mujer palideció de golpe. ¿Qué estás diciendo? La miré fijamente a los ojos. Lo he dicho muy claro. Si tú crees que no tienes la obligación de tratarme con decencia, yo ya no tengo la obligación de mantenerte. Ese dinero me lo quedo. Mi suegra dio un fuerte golpe en la mesa. Eres una insolente. ¿Te atreves a amenazarme con el dinero? Negué con la cabeza. No es una amenaza. Es simplemente ser justa. En ese momento se abrió la puerta principal. Alejandro entró. Venía de tomar algo con unos amigos. Al notar el ambiente tenso, preguntó: ¿Qué pasa aquí? Mi suegra me señaló con el dedo inmediatamente. Pregúntale a tu mujer. Acaba de decir que me va a cortar el dinero. Tantos años manteniéndola para que ahora nos dé la espalda. Sonreí con tristeza. ¿Manteniéndome? En estos 4 años, ¿quién ha pagado todos los gastos de esta casa? ¿Quién te ha dado 800 euros todos los meses? ¿Quién paga todas las facturas de la luz, el gas y la compra? Antes de que Alejandro pudiera decir nada, mi suegra gruñó: Es tu obligación. Una nuera tiene que saber cuál es su lugar. La miré largo rato. Por primera vez en años sentí que mi paciencia había llegado a su límite. Ya no sentía lástima de mí misma, ni siquiera rabia. Solo sentía cansancio. Un cansancio profundo que llevaba arrastrando años y que hoy salía a la luz. De repente, un pensamiento clarísimo cruzó mi mente. Si sigo callando, nadie me respetará jamás. El ambiente era tan denso que solo se oía el tic-tac del reloj de la pared. Me quedé mirándolos a los dos. Alejandro miraba nerviosamente de su madre a mí, sin saber qué decir. Fue doña Rosa quien rompió el silencio. Me apuntó con el dedo a la cara. Ganas 4 duros y ya te crees la dueña de todo. Te lo digo desde que entraste en esta familia, tienes que saber cuál es tu sitio. Yo no tengo obligación de servir a mi nuera, pero tú tienes la obligación de mantener a tu suegra. Respondí con mucha calma. Nunca me he negado a cuidar de ti, pero cuidarte no significa aceptar que me pisoteen. Ella soltó una carcajada burlona. ¿Y quién desprecia a quién? Llegando a estas horas de la noche, a saber de dónde vienes. De la oficina o de verte con algún tío. Al escuchar eso, solté un suspiro. No era la primera vez que insinuaba algo así. Cada vez que me quedaba en la oficina, lanzaba indirectas. Cuando me iba de viaje de negocios, preguntaba con quién iba. Una vez que tuve una videoconferencia hasta la medianoche, se quedó detrás de la puerta hablándolos y bastante alto para que yo la oyera. Las mujeres que se pasan el día pegadas al ordenador seguro que esconden a algún hombre. Siempre pensé que el tiempo la haría cambiar, pero cuanto más cedía yo, más abusaba ella. Finalmente, Alejandro intervino. Déjalo ya, Carmen, es solo una cena. No hagas un drama. Me giré para mirarle. ¿Es solo una cena? ¿De verdad lo crees? Mira este plato, frío. Llevo desde primera hora de la mañana hasta las 10 de la noche trabajando.
No necesito que nadie me sirva en bandeja de plata, solo pido que haya un plato de comida para mí después de un día agotador. Pero hasta eso se considera pedir demasiado. Alejandro frunció el ceño. No exageres. Mi madre ya es mayor. Sonreí amargamente. La misma frase de siempre. Cada vez que ella se equivoca, me dices que es mayor. Cada vez que yo salgo perdiendo, me pides que me aguante. ¿Y qué hay de mí? ¿Alguna vez le has pedido a ella que me respete? Mi suegra saltó al instante. Y encima se atreve a contestar. ¿Que no era tan insolente? Yo en mi época sufrí 10 veces más. A ti se te consiente demasiado, le respondí. Que tú sufrieras en el pasado no te da derecho a obligar a otros a sufrir ahora. Ella volvió a golpear la mesa. Cállate la boca. En ese instante, Alejandro se plantó frente a mí. Su voz ya no era tranquila. Cállate un poco, Carmen. No hagas enfadar a mi madre. Le miré fijamente. Estoy diciendo la verdad. ¿Por qué quieres que pida perdón? ¿Por ir a trabajar para ganar dinero o por darle dinero a tu madre todos los meses? Alejandro apretó los dientes. Cada vez te pasas más de la raya. Antes de que pudiera añadir algo, mi suegra gritó: Hijo, ¿a qué esperas? Tú, mujer, se nos está subiendo a la chepa a todos. Alejandro se volvió hacia mí y me preguntó por última vez: ¿Le vas a pedir perdón a mi madre? Negué con la cabeza. No, Sasca. Una bofetada resonó en mi mejilla izquierda, seca y contundente en medio de la cocina. Antes de que pudiera reaccionar, cayó la segunda. La cara me ardía y la comisura del labio me sangraba. Alejandro me señaló con el dedo. Mírate a ti misma. ¿Te crees que por ganar un poco de dinero eres superior? En ese momento, no lloré. No porque no doliera, sino porque la decepción era infinitamente mayor que el dolor físico. El hombre que había prometido protegerme, hoy era el primero en levantarme la mano. Mi suegra, detrás de él, se regodeaba. Así se hace. Hay que enseñarle cómo debe ser una mujer. Una mujer que no obedece a su marido no sirve para nada. Me limpié el rastro de sangre del labio. Mi voz seguía extrañamente tranquila. ¿Ya has terminado de pegar? Alejandro se quedó paralizado. Quizás él también estaba sorprendido de que yo no llorara ni suplicara. Lo miré. Si ya has terminado, ahora me toca hablar a mí. Mi suegra gritó. ¿Qué más tienes que decir? Me volví hacia ella. Solo una última cosa. Siempre estás diciendo que salgo para irme con otros, que salgo a la calle para traicionar a esta familia. Pues, si eso es lo que piensas, te voy a ayudar a conseguir lo que quieres. ¿Quieres que ande libremente por ahí, no? Pues os voy a poner a ti y a tu hijo de patitas en la calle, fuera de mi casa. Así podré ir a donde me dé la gana y nadie tendrá que molestarse. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Mi suegra se quedó de piedra unos segundos y luego estalló en carcajadas. ¿A quién vas a echar tú? Esta es la casa de mi hijo. ¿Con qué derecho hablas? No tuve tiempo de responder porque Alejandro palideció de golpe. Me miró con pánico y luego a su madre. Mamá, tranquilízate. Hablemos las cosas con calma. No tensemos más la cuerda. Doña Rosa se volvió hacia su hijo furiosa. ¿Pero qué te pasa? Te acaba de amenazar con echarnos a los dos a la calle y tú te asustas. ¿Acaso no es tu casa? Eres un hombre. Pon a tu mujer en su sitio. Cada palabra de su madre hacía que el rostro de Alejandro se descompusiera más. Yo sabía por qué. Porque solo él y yo conocíamos una verdad que su madre jamás había escuchado. Ese piso en Madrid no era suyo, ni lo había sido nunca. Era la propiedad que yo había comprado antes de casarnos. Las escrituras estaban únicamente a mi nombre. Durante 4 años, Alejandro lo había mantenido en secreto. En el pueblo, su madre solía presumir ante los vecinos de lo listo que era su hijo, capaz de comprarse un pisazo en la capital antes de los 30 años. Cada vez que Alejandro lo oía, callaba. Nunca lo desmintió, quizás porque le gustaba la admiración de los demás. Ese silencio alimentó el orgullo de su madre, hasta el punto de que,
Hoy estaba convencida de que la casa le pertenecía a su hijo. Alejandro respiró hondo. Mamá, tenemos que hablar de eso luego. Ella rechazó la idea de plano. De eso nada. ¿Le tienes miedo a esta? Eres un cobarde si dejas que una mujer te agache la cabeza. ¿Para qué te he criado? Miré a madre e hijo en silencio. Por primera vez, me di cuenta de que la persona más impotente de esa casa no era yo, sino Alejandro. Había pasado años construyendo una imagen falsa, y ahora esa misma farsa le empujaba a un callejón sin salida. Alejandro estaba de pie en medio del salón, con la frente perlada de sudor a pesar del aire acondicionado. Miré ese rostro tan familiar y me pareció dolorosamente extraño. El hombre que había prometido construir un hogar en paz, conmigo, ahora bajaba la cabeza por un secreto que él mismo había fabricado. Mi suegra aún no notaba nada raro. Se cruzó de brazos con actitud triunfante. ¿Por qué te callas? Si solo sabe amenazar. La casa es de mi hijo. Si eres tan valiente, lárgate tú. No respondí. Solo miré a Alejandro. Esa mirada bastó para que entendiera lo que estaba esperando. Durante los últimos 4 años le había pedido muchas veces que le dijera la verdad a su madre. Él siempre se reía. Déjalo, mi madre ya es mayor. Si se lo decimos se pondrá triste. Yo creía que era amor filial. Hoy comprendía que no hablaba porque le encantaban los aplausos. Los vecinos le elogiaban, la familia alababa su ambición. Sus amigos creían que era el típico triunfador que compra casa en el centro de joven. Él nunca lo negó, e incluso sonreía. Alejandro suspiró profundamente. Mamá, ¿podemos ir a hablar a la habitación? Su madre apartó su mano. ¿A la habitación a qué? Dilo aquí. A ver qué más. Mentira se inventa esta. Él bajó la cabeza unos segundos y luego, arrastrando las palabras, confesó. Mamá, esta casa no es mía. La habitación pareció congelarse. Mi suegra lo miró sin parpadear. ¿Qué estás diciendo? Que la casa es de Carmen. La compró antes de la boda. En las escrituras solo aparece su nombre. La sonrisa de su madre desapareció por completo. Me miró a mí y luego a su hijo. Su mirada pasó del asombro a la sospecha y finalmente negó con la cabeza. No, puede ser. Te está obligando a decirlo, ¿verdad? Alejandro negó suavemente. No, es la verdad. Perdóname. Te lo he ocultado todos estos años. Ella retrocedió un paso, con la cara roja de ira. Tú has engañado a tu propia madre. He ido por ahí presumiendo de ti. A todo el que preguntaba le decía que habías comprado la casa tú, y ahora me dices que es mentira. Alejandro bajó la mirada. Lo siento. Aquel perdón no sirvió para calmarla. Fue la gota que colmó el vaso. Se volvió hacia mí bruscamente. Todo es culpa tuya. Lo has escondido a propósito para dejarme en ridículo. Respondí con serenidad. Nunca lo escondí, ni he dicho nunca que la casa fuera suya. Fue él quien eligió callar. Mi suegra gritó. Cállate. Si lo hubieras dejado claro desde el principio, nada de esto habría pasado. La miré directamente a los ojos. Si desde el principio no me hubieras juzgado, solo por el dinero, nada de esto habría pasado. Ella se quedó paralizada unos segundos y luego sonrió con amargura. Claro, ahora que tienes el piso te crees superior. El dinero echa a perder a las mujeres, suspiré suavemente. Durante 4 años, nunca he usado el dinero para creerme más que nadie. Solo quería que se me respetara. Pero cuanto más cedía, más débil me creías. Alejandro se dejó caer en el sofá, agarrándose la cabeza con las manos. Parecía un hombre que acababa de perder algo muy grande. No el piso, sino la fachada que había mantenido intacta durante años. Recordé las cenas de Navidad con la familia, cuando le decían, «¿Qué piso más bonito te has comprado, chaval?» Él solo sonreía. Y su madre, inflada de orgullo, contaba, «Mi hijo ha sido trabajador desde pequeño, por eso ha llegado tan lejos». Yo siempre me sentaba a
su lado en silencio, no por no querer el mérito, sino porque creía que proteger la dignidad de mi marido era proteger la paz del matrimonio. Y a cambio, jamás recibí unas gracias. De pronto, doña Rosa miró alrededor de la casa y dijo: ¿Y qué si el piso está? ¿Su nombre? Tú eres su marido, así que, a fin de cuentas, también es tuyo. Una nuera debe saber cuál es su lugar. Al oír aquello, solté una risa, sin una pizca de alegría. He sabido cuál era mi lugar durante 4 años. Cada mes te daba 800 euros, te compraba regalos en los cumpleaños, te daba el aguinaldo en Navidad, pedía días libres para llevarte al médico. He cargado con todas las responsabilidades de la casa. ¿Y qué he recibido a cambio? Sospechas, insultos y 2 bofetadas de mi propio marido. Alejandro levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban un profundo arrepentimiento. Carmen, yo levanté la mano para cortarle. No hables. Ahora mismo no quiero escuchar ninguna excusa. Hay heridas que un simple «lo siento» no puede borrar. El silencio volvió a adueñarse de la sala. Al otro lado de la ventana, Madrid seguía iluminada, el tráfico fluía por las grandes avenidas, la vida de millones de personas seguía su curso normal, pero en esta casa todas las máscaras habían caído al suelo. La verdad había salido a la luz y desde ese instante supe que mi matrimonio jamás volvería a ser el de antes. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo normal. Casi no había pegado ojo en toda la noche, pero, curiosamente, ya no sentía la pesadez de antes. Tal vez porque, al desvelarse todo, lo que más me agotaba no eran los insultos o las bofetadas, sino el esfuerzo de mentirme a mí misma creyendo que las cosas mejorarían. Me vestí y me preparé para ir a trabajar como de costumbre. Sobre la mesa no había desayuno. Mi suegra estaba sentada en el salón, dándome la espalda a propósito. Alejandro salió de la habitación, con ojeras oscuras por el insomnio. Me miró un buen rato antes de hablar. Carmen, ¿podemos hablar un minuto? Me detuve. Lo que tengas que decir, dilo ya. Casi es hora de mi reunión. Alejandro bajó la voz. Lo de anoche. Perdí los nervios. Te pido perdón. Lo miré a los ojos. Si solo te disculpas por las bofetadas, llegas muy tarde. Lo que me duele no es el golpe. Es que nunca te has puesto de mi lado. En 4 años. Cada vez que tu madre me culpaba, me decías que me aguantara. Cada vez que me insultaba, me pedías comprensión. Y cuando me acusó de serte infiel, seguiste, sin defenderme. Él agachó la cabeza, sin respuesta. En ese momento, mi suegra apareció desde el salón y dijo fríamente: «No te quedes ahí suplicándole. ¡Qué falta de hombría! Sí, se quiere ir, que se vaya, sobran mujeres en el mundo». Solo sonreí levemente. A estas alturas, ella seguía creyendo que, si presionaba, yo me echaría atrás. Saqué el móvil y abrí la aplicación del banco. Ese era el día exacto en que, normalmente, se ejecutaba la transferencia mensual a mi suegra. Cancelé la orden periódica que tenía guardada y bloqueé esa transacción. Me giré y dije, con total calma: a partir de hoy, se acabaron los 800 euros al mes. Tendrás que costearte tus propios gastos. Doña Rosa abrió los ojos de par en par. ¿Te atreves? Asentí. Dije que lo haría, y yo no hago promesas en vano. Mi suegra tembló de rabia, desagradecida. Tienes 4 duros y te crees la reina de España. No contesté. Caminé hacia la puerta mientras, a mi espalda, seguía escuchando una sarta de insultos. Pero por primera vez en años no miré atrás. Al llegar a la empresa, me concentré en mi trabajo. La reunión con la Junta, era directiva para un importante contrato con clientes internacionales, duró casi 3 horas. Estábamos en una fase crítica del proyecto y todo el mundo iba de cabeza. Solo en el descanso, mi secretaria me acercó el móvil. «Carmen, tienes más de 30 llamadas perdidas». Miré la pantalla. La mayoría eran de Alejandro, algunas de mi suegra. El resto
Eran mensajes de texto, pero todos decían lo mismo. Pásale el dinero, por favor, no compliques más las cosas. Los leí y los borré todos. Por la tarde, Alejandro se presentó por sorpresa en el vestíbulo del edificio. Llevaba casi una hora esperando. Al verme bajar, se acercó rápidamente. «Carmen, por favor, vamos a casa a hablar». Negué con la cabeza. «Aquí también se puede hablar». Él miró a su alrededor y bajó la voz. «Mi madre está furiosa. No ha querido comer nada en todo el día. Pásale el dinero. Te lo ruego». Lo miré. Se preocupaba porque su madre no había comido. Y cuando ayer llegué a las 10 de la noche y solo había sobras resecas, ¿alguien se preocupó de si yo tenía hambre? Alejandro guardó silencio. Continué. Esos 800 euros no eran mi obligación, eran un acto voluntario. Cuando la buena voluntad se exige como una obligación, se acaba. Él intentó agarrarme la mano. «Hablaré con ella para que cambie. Dame tiempo». Retiré la mano. ¿4 años no han sido suficientes? No supo qué contestar. Me di la vuelta y subí al ascensor, dejándole inmóvil en el vestíbulo. Esa noche volví a casa más tarde de lo habitual. Nada más abrir la puerta, escuché a mi suegra hablando por teléfono con una tía del pueblo. Hablaba a gritos, para que yo la escuchara. Las nueras de hoy en día no tienen vergüenza. Tienen algo de dinero y desprecian a su suegra. A saber qué harán a escondidas para ganar tanto. Dejé el bolso en la entrada. Ella colgó rápidamente y me miró desafiante. «¿Y qué si me has oído? ¿Acaso miento?», respondí con serenidad. «Puedes decirle a la familia lo que quieras. Es tu derecho. Pero a partir de ahora tendrás que asumir las consecuencias de lo que dices». Ella soltó una carcajada burlona. «¿Me estás amenazando?», negué con la cabeza. «No es una amenaza, es que no voy a seguir viviendo aguantando insultos diarios». En ese momento entró Alejandro. Al vernos frente a frente, se interpuso de inmediato. «Basta ya. Dejad de discutir». Mi suegra se volvió contra él. «Tú solo sabes hablar. Dame mi dinero». Alejandro tartamudeó. Yo estoy esperando a cobrar la nómina». La cara de su madre cambió radicalmente. «¿Y para qué te da tu nómina? Si ella no me da el dinero, ¿de qué voy a vivir este mes?». Aquellas palabras sumieron el salón en un silencio absoluto. Fue la primera vez que vi a Alejandro sonrojarse de pura vergüenza. Probablemente él también se estaba dando cuenta de que, durante años, la vida de toda su familia había dependido exclusivamente del dinero que yo aportaba en la sombra, y su madre se había acostumbrado a recibir sin pensar jamás en dar las gracias. Miré el reloj y dije suavemente: «Estoy muy cansada. Me voy a mi cuarto a descansar. Si pretendéis seguir viviendo como antes, lo siento, pero eso no volverá a ocurrir». Subí las escaleras. Detrás de mí empezaron los gritos entre madre e hijo. Por primera vez, el blanco de los reproches de mi suegra no era yo, sino Alejandro. Él se quedó en medio del salón, sin saber qué decir ante la aplastante realidad de que, durante años, el pilar que había sostenido a esa familia no había sido él, sino la mujer que acababa de subir las escaleras consumida por la decepción. Durante los 2 días siguientes, apenas me crucé con mi suegra. Me evitaba cada vez que bajaba al salón, pero cuando hablaba por teléfono con los vecinos o la familia, subía el volumen de su voz a propósito. Desprecia a su suegra porque tiene dinero. Esas mujeres que ganan tanto acaban mal. Yo ya no le respondía. No por miedo, sino porque había aprendido que discutir con alguien que no quiere escuchar solo trae agotamiento. Me volqué en mi trabajo. La empresa estaba a punto de cerrar un contrato crucial con unos socios extranjeros. Al ser la directora del proyecto, estaba en la oficina desde el amanecer hasta la noche. Aquella mañana, al salir de una reunión, mi secretaria entró con cara de preocupación. «Carmen, hay una señora mayor en recepción. Exige verte y aunque seguridad le ha pedido que salga, se niega». Levanté la vista. «¿Cómo se llama?».
La secretaria dudó. Dice que es tu suegra. Sentí un vuelco en el corazón. Fui hacia la cristalera que daba al atrio central. Desde la planta 12 podía ver a doña Rosa plantada en medio del gran vestíbulo del edificio. Señalaba furiosa a los recepcionistas, exigiendo a voces que me hicieran bajar. Había clientes y empleados deteniéndose a mirar. Cerré los ojos. Lo que más temía había sucedido. Bajé al vestíbulo acompañada y del director de Recursos Humanos. En cuanto me vio, mi suegra corrió hacia mí. «Por fin das la cara». Mantuve mi tono de voz estable. «¿Qué haces aquí, doña Rosa?», gritó a pleno pulmón. «Vengo a llevarte a casa. Tienes la casa abandonada y a tu marido desatendido. Solo sabes estar todo el día metida aquí ganando dinero». Le contesté en voz baja. «Si tienes algo que decirme, espérame en casa. Esto es una empresa. Te pido que te calmes». Me señaló con el dedo frente a todo el mundo. «¿Calmarme de qué? Me cortas el dinero y encima eres una maleducada con tu suegra. Hoy todos aquí se van a enterar de la clase de nuera que eres». Sus palabras causaron un murmullo generalizado en el vestíbulo. Algunos compañeros me miraron con preocupación. Un par de ellos hicieron el ademán de acercarse, pero les pedí con un gesto de la mano que no intervinieran. No quería que la situación se volviera más caótica. Mi suegra no paraba. Empezó a contarle a los presentes que yo era una desagradecida, que no respetaba a los mayores y que por tener dinero despreciaba a mi familia política. Lloraba mientras hablaba, haciendo que cualquiera que no supiera la historia creyera que ella era la pobre víctima. Yo me quedé inmóvil, dejando que terminara. Cuando hizo una pausa para tomar aire, hablé con lentitud. «¿Ya has terminado?», me fulminó con la mirada. «Encima contestas», negué con la cabeza. «No estoy contestando. Solo quiero hacerte una pregunta. En estos 4 años, cada mes te he dado 800 euros. He pagado la comida, la luz, el agua, tus medicamentos, tu ropa. ¿Te ha faltado algo alguna vez?», mi suegra replicó al instante. «Era tu obligación». La miré fijamente. Si hacer eso era mi obligación, guardarme un plato caliente, después de 10 horas de trabajo, ¿no era acaso la tuya? El enorme vestíbulo se quedó en un silencio sepulcral. Mi suegra titubeó unos segundos y luego espetó. «Yo no tengo la obligación de servir a mi nuera». Asentí. «Exacto. Y yo no tengo la obligación de mantenerte. Simplemente he dejado de hacerlo». No dije ni una palabra más. Precisamente esa calma hizo que mucha gente allí presente empezara a ver la situación desde otra perspectiva. Una chica de recepción murmuró: «Carmen nunca se va antes de las 8. A veces sale a las 10 de la noche». Un guardia de seguridad también comentó por lo bajo: «Siempre saluda educadamente. No parece una persona irrespetuosa». Al oírlo, mi suegra se giró hacia ellos gritando: «¿Y vosotros qué sabéis?». En ese momento, el director de RRHH se acercó. «¿Estás bien, Carmen?», me preguntó. Asentí levemente. «Siento mucho este espectáculo, de verdad». Él miró a doña Rosa y dijo amablemente: «Señora, este es un centro de trabajo. Le ruego que si tiene problemas personales, los resuelva fuera para no interrumpir la actividad de la empresa». Mi suegra se enfureció aún más. «¿Usted la defiende? ¿Sabe la clase de mujer que es?». El director de RRHH, imperturbable, respondió: «Yo solo sé que Carmen es una directiva muy responsable y que, en todos estos años, jamás ha permitido que su vida privada afecte a su trabajo». Esa frase hizo que se me pusiera un nudo en la garganta. La gente que trabajaba conmigo desde hacía unos años me entendía y me respetaba más que aquellos con los que convivía bajo el mismo techo, quienes nunca valoraron mis esfuerzos. Justo cuando la tensión estaba en su punto máximo, se oyó un grito desde la puerta giratoria. «Mamá, basta ya». Me giré. Era Alejandro, entrando a toda prisa. Llevaba la frente empapada de sudor. Seguramente había salido corriendo de su trabajo para llegar hasta allí.
Agarró a su madre por el brazo. Mamá, vámonos. Esta es la empresa de Carmen. No montes más escándalos. Su madre se soltó de un tirón. No me voy. Hoy me la llevo a casa por las buenas o por las malas. Alejandro intentó calmarse. Mamá, por favor, vamos a casa primero. Ella lo miró con odio. Y tú la defiendes. Eres un mal hijo. No te basta con la vergüenza que me estás haciendo pasar. Alejandro bajó la cabeza, exhausto. No defiendo a nadie. Solo quiero que dejes de hacer esto. Decenas de ojos seguían puestos en nosotros tres. Yo permanecía tranquila, con una paz extraña en mi interior. Quizás desde el momento en que mi suegra decidió traer los trapos sucios de la familia a mi lugar de trabajo, me dio el empujón final para entender que este matrimonio había llegado a su fin absoluto. Alejandro volvió a intentar llevarse a su madre, tirando suavemente de su brazo, en un tono casi de súplica. Mamá, por favor, vámonos. No arruines el trabajo de Carmen. Mi suegra se zafó bruscamente con los ojos inyectados en sangre. ¿Y qué importa? ¿Su trabajo? Si tuviera un mínimo de vergüenza, no trataría así a su suegra. Luego me apuntó con el dedo. ¿A qué esperas? Si eres tan lista, baja y dale indicaciones a todo el mundo. A ver si consigues mantener tu puesto de directiva. Yo seguí en silencio, sin contestar. El director de RRH me miró y me dijo en voz baja: sube a tu despacho, seguridad se encargará de esto. Negué con la cabeza. No, gracias. Quiero cerrar esto hoy. Alejandro me miró con una fatiga inmensa y volvió a dirigirse a su madre. Mamá, te lo pido por última vez. Vámonos a casa. Deja de hacer el ridículo delante de la gente. Mi suegra soltó una carcajada amarga. ¿Ahora te importa el ridículo? ¿Ahora te da vergüenza? ¿Dónde estaba tu orgullo cuando dejaste que tu mujer te pisara la cabeza? Su risa resonó en todo el vestíbulo. Los empleados que pasaban se detenían a mirar y algunos clientes se mostraban perplejos. Alejandro bajó la mirada. No, quiero discutir aquí. Pero ella alzó aún más la voz. Eres un inútil. ¿Para qué te he criado? Tienes ya unos años. Y dejas que tu mujer le corte el dinero a tu madre. Dejas que no amenace con echarnos a los dos de casa. No sirves para nada. El vestíbulo enmudeció. Miré a Alejandro. Era la primera vez que veía cómo su propia madre lo humillaba en público. Tenía la cara roja como un tomate y los puños apretados. Recordé las innumerables veces que había escuchado a su madre presumir ante sus familiares. Mi hijo es un lince, sabe hacer de todo. Es mi gran orgullo. Lo endiosaba frente a todos. Él siempre sonreía, creyéndose realmente excepcional. Hasta hoy, que por llevarle la contraria, todos aquellos halagos se habían convertido en dagas venenosas. La madre no había terminado. Le señaló el pecho. ¿Sabes cómo se van a reír de mí? Fui presumiendo de que mi hijo había comprado un piso en Madrid y resulta que eres un pobre mantenido. ¿Con qué cara vas a mirar ahora a la familia? Alejandro cerró los ojos. Tardó mucho tiempo en hablar. Basta ya, mamá. Ella se quedó helada. ¿Qué has dicho? He dicho que basta. Cállate ya, mamá. Su voz no era fuerte, pero sí rotunda. Seguramente ni él mismo esperaba ser capaz de decir eso. Mi suegra abrió mucho los ojos. ¿Te atreves a mandarme callar? Alejandro suspiró profundamente. No, pero te estás equivocando. Ella se rió con desprecio. ¿Yo me equivoco? Te he criado y alimentado toda la vida. ¿Y me dices que me equivoco? Alejandro la miró con dolor. ¿Sabes por qué hemos llegado a este punto, mamá? Porque tu mujer es una insolente, gruñó ella. Él negó con la cabeza. No. Por tu culpa. El vestíbulo se quedó más silencioso aún. Hasta yo me sorprendí. Alejandro continuó. Durante años solo has sabido halagarme. Ibas diciendo que era un triunfador, que había comprado el piso, que era el pilar de la casa. Nunca te paraste a comprobar si era cierto. Nunca te preguntaste quién sostenía económicamente a esta familia. Solo querías oír lo que alimentaba tu ego.
A mi suegra le tembló la voz. Tú, ¿qué estás diciendo? Él la miró fijamente. Si no me hubieras inflado tanto el ego, me habría dado cuenta antes de la realidad. Soy un empleado normal. Mi sueldo apenas da para mantenerme a mí. Quien ha estado manteniendo a la familia es Carmen. El supermercado, tus medicinas, la luz, las reformas del piso, lo pagaba todo. Ella. Yo lo sabía y me callé. Ha sido culpa mía. Doña Rosa retrocedió un paso, negando frenéticamente con la cabeza. No, ella. Te obliga a decirlo. Alejandro negó. Nadie me obliga. Simplemente ya no quiero vivir en una farsa. Y no voy a dejar que sigas haciéndole daño a Carmen. Inesperadamente, mi suegra rompió a llorar, no por arrepentimiento, sino por despecho. Lloraba y gemía. Toda mi vida, sacrificándome por ti. Y ahora te pones del lado de tu mujer para darme la espalda. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Alejandro bajó la cabeza, exhausto. Nunca te he dado la espalda. Precisamente por consentirte tanto dejé que esto llegara tan lejos. Lo siento, pero no puedo dejar que sigas así. A unos pasos de distancia, por primera vez en años, vi a Alejandro asumir sus errores frente a su madre. Lástima que esa epifanía llegara tan tarde. Sí, hubiera dicho eso meses atrás. Si se hubiera puesto de mi lado tras la primera bofetada, tal vez tendríamos una oportunidad. Pero ahora, en mi interior solo, había indiferencia. Ni rencor, ni esperanza. Me acerqué a Alejandro y le dije suavemente: llévala a casa. No dejéis que los demás sigan viendo esto. Alejandro me miró con un arrepentimiento indisimulable en sus ojos. Carmen, ¿me darías una oportunidad? Negué con la cabeza suavemente. Hay disculpas que solo sirven cuando aún puede salvar algo. Llegados a este punto, ya no necesito promesas. Necesito paz. Me di media vuelta y me dirigí al ascensor. Las puertas se cerraron lentamente. A través de la ranura pude ver a Alejandro, de pie y petrificado en medio del cuera, vestíbulo, mientras su madre me fulminaba con la mirada. En ese instante, supe que la puerta para salvar nuestro matrimonio se había cerrado definitivamente. En los días posteriores al incidente, no pedí ni un solo día libre. Acudí a mi despacho puntual, asistí a mis reuniones y firmé los contratos como si no hubiera pasado nada. Solo los que trabajaban codo con codo conmigo notaron que sonreía menos. Tuvieron la delicadeza de no mencionar el altercado en el vestíbulo. Sabía que me respetaban. Esa tarde, al salir del trabajo hacia el parking, Alejandro me estaba esperando. No se acercó de inmediato. Se quedó a un par de metros. Carmen, solo quiero acompañarte a casa. Negué con la cabeza. No hace falta, puedo conducir sola. Me miró largamente y dijo: sé que no vas a perdonarme de inmediato, pero quiero arreglar las cosas. Respondí con absoluta serenidad. Deberías empezar por arreglarte contigo mismo. En todos estos años, nunca has sido fiel a la persona que realmente eres. Subí al coche y me marché. Por el retrovisor, vi a Alejandro inmóvil en el aparcamiento hasta que desapareció de mi vista. Esa noche, al llegar a casa, reinaba un silencio asfixiante en el salón. Mi suegra estaba sentada en el sofá con el rostro gélido. Alejandro estaba llevando los platos desde la cocina. Al verme, me dijo en voz baja: he preparado puré, come un poco. Miré el plato humeante. Posiblemente era la primera vez en años que Alejandro entraba por propia voluntad en la cocina para preparar algo, pero ya no sentí ninguna emoción. Dije suavemente: gracias. He cenado en la oficina. Alejandro agachó la cabeza. Sé que estás enfadada, pero de verdad quiero compensarte. Mi suegra golpeó violentamente un vaso contra la mesa. ¿Compensar qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir sirviéndola como un criado? Alejandro se volvió hacia ella. Mamá, ¿podemos dejar de discutir? Ella abrió mucho los ojos. ¿Ahora no puedo ni hablar? ¿Se te ha olvidado quién es tu madre? Él suspiró hondo. No lo he olvidado. Pero tú también deberías recapacitar. En
Todos estos años, Carmen nunca se ha portado mal contigo. Su madre soltó una carcajada áspera. ¿Y yo me he portado mal con ella? Alejandro contestó. Sí. Siempre pensaste que lo que ella hacía era su obligación. Nunca le diste las gracias, nunca intentaste ponerte en su lugar. Doña Rosa se puso de pie de un salto. ¿A mí me vas a dar lecciones? Yo te parí y te crié. Y ahora defiendes a tu mujer para echarme la culpa. Así pagan los hijos cuando se casan. Alejandro la miró con profunda tristeza. No me he olvidado de ti. Precisamente porque te quiero callé durante mucho tiempo. Pero ese silencio hirió a quien no se lo merecía. Al oír aquello, no dije nada y subí a mi habitación en silencio. Esa noche abrí un cajón y saqué todos los documentos del piso. Las escrituras que confirmaban mi titularidad, el contrato de compraventa y los comprobantes de pago. Todo estaba ordenado cuidadosamente desde hacía años. Puse la pila de papeles sobre la mesa y me quedé mirándolos un largo rato, no para comprobarlos, sino para recordarme que había llegado el momento de enfrentarme a la realidad. A la mañana siguiente, pedí la mañana libre en la oficina. Fui a ver a un abogado que conocía desde hacía tiempo. Tras escuchar toda la historia, se quedó en silencio unos segundos y me preguntó: ¿qué es exactamente lo que deseas hacer? Respondí con total claridad: quiero poner fin a este matrimonio. Él asintió. Si es una decisión meditada, te ayudaré a redactar el convenio regulador de divorcio. Sonreí levemente. Por primera vez en muchos días, sentí que me quitaba un peso de encima. Al volver a casa por la tarde, Alejandro estaba solo en el salón. Tenía frente a él nuestro álbum de bodas. Levantó la vista. «Ya estás aquí». Asentí. Cogió una fotografía de la boda. Ese día creí que era el hombre más afortunado del mundo. Nunca pensé que llegaría el día en que te decepcionaría tanto. Miré la foto. Los dos reíamos con felicidad. Aquella sonrisa era real, y el amor de entonces también. Qué lástima que la felicidad no sobreviva cuando solo uno se esfuerza por mantenerla. Alejandro me preguntó en un susurro: ¿aún me quieres? Me quedé en silencio, y luego respondí: tal vez te quise tanto que por eso aguanté durante 4 años. Pero el amor es como una cuerda. Si tiras de ella, un poco cada día, llega un momento en que se rompe. Las 2 bofetadas de aquel un día no fueron el origen, solo fueron el corte final. Alejandro se tapó la cara con las manos, y su voz se quebró. Sé que me equivoqué. Solo te pido que me des una oportunidad. Le miré con calma. Te di muchísimas oportunidades. Cada vez que tu madre me insultaba, era una oportunidad. Cada vez que me pedías que aguantara, era una oportunidad. Cada vez que lo dejé pasar en silencio, fue una oportunidad. Pero las dejaste pasar todas. Mientras hablábamos, doña Rosa entró desde la calle. Al ver el álbum de fotos sobre la mesa, dijo con tono frío: no hace falta tanto teatro. Si quiere él divorcio, pues que se divorcie. A ver cuánto tiempo aguanta fuera de esta casa. Me giré lentamente hacia ella. Creo que aún no lo has entendido, doña Rosa. Sí, este matrimonio se acaba. Quien tendrá que irse de esta casa no soy yo. El silencio invadió la habitación de nuevo. Mi suegra me miró y luego miró a Alejandro. Por primera vez desde que se enteró de la verdad sobre el piso, le faltó la seguridad para replicar. Alejandro solo mantenía la cabeza gacha. Sabía muy bien que, desde el momento en que decidí ver a un abogado, cualquier intento de retenerme era inútil frente al daño que él mismo había causado. A la mañana siguiente, el silencio en la casa era asfixiante. Me levanté muy temprano, me preparé un café y me senté junto a la ventana. Era mi rincón favorito de la casa. Yo misma había elegido las cortinas, las plantas y cada mueble. Cada rincón albergaba el recuerdo de mi esfuerzo para ahorrar y comprar aquel hogar. En aquel entonces, creía que sería el lugar donde viviría feliz con el hombre que amaba. Nunca imaginé que, años después, lo único que desearía sería estar en paz.
Alejandro bajó las escaleras con una carpeta en la mano. La puso frente a mí. He estado informándome. Si de verdad quieres el divorcio, firmaré. Solo te pido una cosa. No odies el matrimonio por mi culpa. Miré los papeles y luego a él. No odio el matrimonio. Solo no puedo seguir en un matrimonio donde ya no hay respeto. Alejandro bajó la mirada. Lo sé. Sé que te perdí hace mucho tiempo. Solo que hasta ahora no quería admitirlo. En ese momento, doña Rosa salió de su cuarto. Al vernos sentados frente a frente, su rostro se ensombreció. ¿Otra vez de charla lamentándoos? Ya te lo he dicho. Si quieres divorciarte, divórciate. No vengas con cuentos. Me levanté tranquilamente. Precisamente iba a hablarle de eso. He pedido a mi abogado que prepare los papeles. Durante el proceso, espero que nos respetemos el espacio mutuamente. Ella sonrió con sorna. ¿Te crees que por divorciarte vas a poder echar a quien te dé la gana, no? Fui a mi habitación y traje los documentos que había preparado. Los puse sobre la mesa. Estas son las escrituras del piso. Este es el contrato de compraventa previo al matrimonio. Y aquí están todos los justificantes de pago. Son bienes privativos. He sacado copias para que los veas. Doña Rosa, mi suegra, hojeó los documentos. Con cada página, su rostro se descomponía más. Jamás imaginó que tendría que enfrentarse a la evidencia legal de que todo en lo que creyó durante 4 años era falso. Tiró los papeles sobre la mesa. Aunque esté a tu nombre. Es el piso del matrimonio, contesté suavemente. Eso lo decidirá la ley, bajo régimen de separación de bienes o bienes gananciales, pero al comprarlo yo antes, me pertenece. No quiero discutir, solo dejar las cosas claras. Alejandro permanecía en silencio a mi lado. Él sabía que mis decisiones ya estaban tomadas. Por la tarde me llamó el bufete de abogados. El convenio estaba listo. Solo faltaba que ambas partes lo firmaran para presentarlo en el juzgado. Di las que libu, gracias, y colgué. Fue una llamada corta, pero sentí un inmenso alivio. Esa noche, Alejandro llamó a la puerta de mi cuarto. Tardó un rato en hablar. «Carmen, ¿puedo entrar?» Abrí la puerta y entró con aspecto demacrado. Llevaba una pequeña caja en la cimentia. Manos. La dejó sobre la mesa. «Es el reloj que me regalaste el día de nuestra boda. Te lo devuelvo». Miré la caja. Aquel reloj fue mi primer regalo con mi bonificación tras mi ascenso. El día que se lo di, le dije, «Cada vez que mires la hora, recuerda dedicar tiempo a la familia». ¿Quién iba a decir que sería él quien lo olvidaría? Alejandro susurró. «Ya no merezco tenerlo». Le devolví la caja deslizándola por la mesa. «Quédatelo. Fue un regalo. No, tienes que devolverlo. Hay cosas que cuando se dan no se recuperan. Como el amor. Cuando fue sincero, no hace falta negarlo. Qué lástima que no supiéramos conservarlo». Alejandro tenía los ojos llorosos. «Quería pedirte perdón una última vez». Lo miré. «Si disculparte te da paz, lo acepto, pero eso no cambiará mi decisión». Asintió. «Lo entiendo». Se levantó para salir, pero la puerta se abrió de golpe. Mi suegra estaba allí plantada, mirándonos con sospecha. «¿Qué estáis tramando a escondidas?» «No os creáis que soy tonta». Alejandro suspiró. «Mamá, Carmen y yo solo estábamos hablando». Ella le recriminó. «¿De qué tienes que hablar? Si ya ha pedido el divorcio, que se vaya. ¿Para qué le ruegas?» Alejandro se giró hacia su madre y su voz se tornó sombría. «Mamá, ¿sabes de qué me arrepiento más? De haber dejado que te metieras tanto en la vida de mi matrimonio. Si en el pasado hubiera defendido a Carmen, si hubiera sabido distinguir lo que estaba bien de lo que estaba mal, tal vez hoy las cosas serían diferentes». Mi suegra se quedó paralizada. Intentó decir algo, pero se calló. Era la primera vez que su hijo le hablaba así, con una calma aterradora, sin evadir responsabilidades ni echar culpas. Caminé hacia la puerta,
Los miré a los dos y dije pausadamente: mañana el abogado nos enviará la citación. Preparaos. Cuando los trámites concluyan, espero que esto termine con respeto. No quiero más discusiones ni guardar más rancor. Y cerré la puerta. Me apoyé contra la madera y cerré los ojos. Aún oía a mi suegra diciéndole algo a Alejandro, pero no me esforcé por escuchar. Por primera vez en años, comprendí que dejar ir algo no es rendirse. A veces es la única forma de conservar tu dignidad y tu paz mental. 3 días después, Alejandro y yo acudimos al bufete del abogado. Durante el trayecto no intercambiamos palabra. Ya no había discusiones ni reproches, solo un largo silencio. Ambos sabíamos que lo que se había roto ya no se podía pegar. El abogado puso el convenio sobre la mesa. Nos miró y preguntó amablemente: ¿estáis totalmente seguros de esta decisión? Asentí con calma. Muy segura. Alejandro se quedó en silencio unos segundos y asintió levemente. Respeto su decisión. El abogado no añadió nada más. Fue explicando los trámites y las cláusulas sobre la separación del patrimonio. Al llegar al piso, me miró. Según los documentos, el piso fue adquirido antes del matrimonio y pagado íntegramente con patrimonio privativo de Carmen, por lo tanto, es un bien de titularidad exclusiva de ella. Alejandro respondió en voz baja: no tengo nada que objetar. El abogado continuó: entonces, por su parte no hay reclamación sobre el inmueble. Alejandro negó: no. Esa casa siempre ha sido suya. Al oírlo de su propia boca, recordé los primeros días de casados. Me cogía de la mano y me decía que, mientras estuviéramos juntos, cualquier sitio sería nuestro hogar. Ahora, el piso seguiría ahí, pero nosotros tomaríamos caminos separados. Al terminar la reunión, Alejandro me siguió hasta el parking. Carmen, me llamó. Me giré. Esbozó una sonrisa forzada. Gracias. Me sorprendí un poco. ¿Por qué me das las gracias? Gracias porque, en todos estos años, te esforzaste mucho más de lo que yo merecía. Si hubiese sido otra mujer, me habría dejado hace tiempo. Le sostuve la mirada un largo rato. Yo creía que si me esforzaba un poco más, nuestra familia tendría paz. Pero luego aprendí que el matrimonio no funciona si solo lo intenta uno. Alejandro asintió lentamente. Lo sé. Ojalá lo hubiera entendido antes. No dije más. Subí a mi coche y me fui. Esa tarde volví al piso para empacar algunas cosas personales. Iba a mudarme temporalmente a un apartamento de la empresa mientras se finalizaban los trámites del divorcio. Estaba guardando ropa en la maleta cuando mi suegra irrumpió en la habitación. Miró la maleta y sonrió con burla. Por fin te vas. Cerré la maleta. Solo me mudo unos días por comodidad del trabajo. Cuando finalicen los trámites legales, os daré tiempo para que recojáis vuestras cosas y os mudéis vosotros. Ella frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Respondí pacíficamente. Este piso es mío. Cuando todo concluya, tomaré plena posesión de él legalmente. No quiero poner las cosas difíciles, por eso os doy margen para organizaros. Mi suegra montó en cólera de nuevo. ¿Nos vas a echar de verdad? La miré. No os echo. Es la resolución legal de un juez. Me señaló con el dedo. No tienes corazón. Hemos vivido juntos tantos años y no tienes ni una pizca de compasión. Sonreí levemente. He pensado mucho en esa palabra. Por compasión te daba 800 euros al mes. Por compasión me tragaba tus insultos. Por compasión lo pasé por alto muchas veces. Pero cuando necesité un mínimo de respeto, no lo obtuve. Así que esa compasión se agotó hace mucho tiempo. En ese momento entró Alejandro. Miró la maleta y preguntó bajito: ¿te vas? Hoy. Asentí. Es mejor que estemos separados un tiempo por el bien de todos. Él se acercó. ¿Puedo ayudarte a bajar las cosas al coche? Le di las gracias, asintiendo. Bajamos las maletas en silencio. Ya no había aquella tensión de antes. Pero tampoco quedaba rastro de la cercanía de una pareja. Al meter la última maleta,
En el maletero, Alejandro me dijo: «Convenceré a mi madre para que nos mudemos, en cuanto salga la sentencia definitiva». «No te preocupes, sé que lo harás», contesté. Él agachó la cabeza. «Déjame hacer lo correcto al menos una vez». Solo asentí. Cuando iba a subir al coche, doña Rosa salió corriendo de la casa. «Aún no. Aceptaba la realidad», gritó. «¿Te crees que por tener dinero ya has ganado? Algún día te arrepentirás». Cerré la puerta del coche con calma, bajé la ventanilla y dije: «Yo no le he ganado a nadie. Simplemente he decidido parar cuando vi que no me respetaban. Lo único que me arrepiento es de haberme dado cuenta tan tarde». Arranqué el coche. Por el retrovisor vi a Alejandro parado en la puerta. No intentó seguirme ni retenerme. Solo se quedó mirando cómo el coche se alejaba. Sabía que se moría por decir muchas cosas, pero a veces es mejor callar cuando todo está perdido. Me integré en el tráfico caótico de Madrid. Por primera vez en muchos años, no sentí que estuviera huyendo. Solo iba hacia una nueva vida, donde no tendría que sacrificar mi dignidad por retener un hogar que ya había perdido su significado. 3 meses después, los trámites del divorcio finalizaron oficialmente. El día que sostuve la sentencia del juez en la mano, no lloré, ni sentí aquel inmenso alivio que había imaginado. Solo sentí una profunda paz. Como si, tras años de lluvia, el cielo por fin empezara a despejarse. Tal como dictaba la ley y nuestro acuerdo, Alejandro y su madre se llevaron todas sus pertenencias del piso. El día que volví, la casa estaba mucho más vacía. En el salón seguían mis muebles de siempre. El reloj seguía marcando los segundos, pero faltaban los gritos, los reproches y aquella presión en el pecho al cruzar la puerta. Abrí todas las ventanas y dejé que el aire de verano inundara la casa, trayendo el olor de las macetas de la terraza. Fue la primera vez que sentí verdaderamente que aquel lugar era mi hogar. En los días siguientes me dediqué a redecorar. Cambié la mesa del comedor. Puse unas plantas nuevas en la entrada. Al llegar de la oficina, me cocinaba un plato caliente, solo para mí. Pero aquella comida me sabía a gloria, infinitamente mejor que las cenas tensas de mi antigua vida familiar. Una tarde de domingo recibí una llamada de un número desconocido. Era Alejandro. Su voz sonaba mucho más grave. «Carmen, perdona que te llame. Solo quería saber cómo estabas». Sonreí. «Estoy bien». «¿Y tú?». Tras una pausa, contestó: «Yo también. He alquilado un piso pequeño cerca del trabajo. Mi madre se ha ido al pueblo a vivir con su hermano». Asentí, como si él pudiera verme. «Me alegro». Alejandro rió con tristeza. «Me han subido un poco el sueldo. No mucho, pero es la primera vez que siento el valor del dinero. Le mando dinero a mi madre cada mes de mi propio bolsillo. Ahora sé que ganar dinero cuesta mucho». Hizo una pausa y añadió: «Antes pensaba que esos 800 euros que le dabas eran calderilla. Al tener que hacerme cargo yo de los gastos, me he dado cuenta de cuánto peso llevabas tú sola». «No te guardo rencor», le dije sinceramente. «Todos pagamos un precio por nuestras decisiones. Lo importante es si somos capaces de cambiar después». «Sé que esta ha sido la mayor lección de mi vida», concluyó. Tras colgar, guardé su número en el archivo de contactos. No por odio, sino porque ambos necesitábamos seguir adelante. Un mes después, la empresa celebró un evento para anunciar ascensos directivos. Me nombraron directora de mi área. Cuando subí al estrado para recibir mi nombramiento, el auditorio rompió en aplausos. Miré a los compañeros que habían estado a mi lado durante años, sonriendo y felicitándome. Y entonces recordé a la Carmen de hacía 4 años, una chica que creía que sacrificándose lo suficiente lograría mantener la felicidad, para finalmente descubrir que los sacrificios solo tienen sentido cuando son valorados, y que si se ven como una obligación, acaban destruyéndote. Al finalizar el evento, mi joven secretaria vino corriendo hacia mí. «Carmen, te admiro un montón, no solo como jefa, sino por cómo has sabido superarlo todo». Sonreí. «No soy tan fuerte como crees».
Es solo que a veces la vida no te deja más opción que seguir caminando. Esa noche, conduciendo a casa, pasé por la calle donde Alejandro y yo solíamos cenar tras el trabajo. El restaurante seguía igual de lleno. Paré el coche unos segundos y luego continué conduciendo con una sonrisa. Hay recuerdos que deben quedarse como parte de la juventud, sin borrarlos, pero sin necesidad de volver a ellos. Unas semanas más tarde, me encontré a Alejandro por casualidad en un supermercado. Llevaba el carro medio lleno, con verduras y algunos productos de limpieza. Se le veía más delgado, pero su mirada transmitía mucha más serenidad. Nos saludamos con una sonrisa amable, sin rencores ni dramas. Él rompió el hielo. He aprendido a cocinar. Ahora me preparo la cena todos los días. Ahora entiendo lo duro que era llegar tarde de trabajar y tener que preocuparse de hacer la cena para toda la familia. Sonreí. Me alegra que hayas aprendido, asintió. Gracias. Y no te doy las gracias por lo que me diste en el pasado, sino porque haberte perdido me obligó a madurar. Le respondí. Espero que en el futuro sepas valorar a quien esté a tu lado. No lo olvidaré, dijo sonriendo. Nos despedimos y cada uno continuó su compra, por pasillos distintos. Ninguno de los dos miró atrás. Sabíamos que nuestro camino en común se había cerrado para siempre. Al llegar a casa, abrí la puerta, encendí la luz del salón y dejé las bolsas de la compra sobre la mesa. La casa estaba en silencio, pero era un silencio reconfortante. Me quedé frente a la ventana mirando las luces de Madrid a lo lejos. Me di cuenta de que la felicidad nunca consistió en tener a alguien a tu lado a cualquier precio. La felicidad es vivir de acuerdo a tus valores, en paz, siendo respetada y sin tener que hipotecar tu dignidad por mantener una relación. Aquel matrimonio se acabó, pero mi vida no había hecho más que empezar. Y esta vez avanzaría con la confianza, la valentía y el respeto por mí misma que tanto me costó recuperar tras la tormenta. Gracias a todos por dedicar vuestro tiempo a escuchar esta historia. Si os ha parecido valiosa, suscribíos al canal y compartid el vídeo para que estas historias lleguen a más personas. Os deseo a todos muchísima salud y paz. Nos vemos en el próximo cuento.